Buenas tardes, Fernando, a Carmen también, y a todo el equipo y toda la audiencia. Un gusto hablar con ustedes en este fin de año. ¿Qué tal, Ana? Igualmente, Ana, gracias por estos minutos. Una campaña que se hizo bastante larga, estaba sacando cuentas, ayer decía esto, ¿no? Marcos Kohlmann recorriendo la provincia en buena medida hace muchos meses, el MPN como haciendo los deberes que habitualmente hace, que es eso de llegar hasta el último rincón de la provincia, ¿no? Están en ese plan todavía, porque bueno, estamos a la espera de la fecha todavía, ¿no? De definiciones. Sí, yo creo que se superponen algunas cosas, ¿no es cierto? El vicegobernador de la provincia al mismo tiempo recorre por su función, o sea que, y creo que eso es muy saludable, que cualquiera sea el gobierno que tengamos, sus representantes, sus funcionarios tengan un contacto siempre permanente con la ciudadanía. Claro. Y me parece que en este caso se han sumado ambas cosas, ¿no es cierto? Por un lado, la presencia de un candidato joven que no había tenido antes una exposición pública tan grande, salvo en su elección como vicegobernador anterior, que empieza a ser mucho más conocido por la ciudadanía neuquina y apreciada esa relación. En el caso tuyo es tercera campaña, digo, en caso de encargo gubernamental, ¿o hay alguna cuarta, si contamos, sí, yo tuve una elección a senadora junto, digamos, senadora, me acuerdo. Que fue una paso con Guillermo Pereira, me acuerdo. Así que es como la cuarta. Ibas en la lista con Leandro Bertolla, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, con Leandro, sí, así fue. Y también, así que bueno, con Olga Guzmán también. Con varios kilómetros recorridos en tu haber. Así es. Bueno, temas de la agenda que también se imponen para hablar con vos, porque estuviste haciendo alusión a ese debate de los fondos coparticipables a nivel nacional, ¿no? Esa disputa que parece quedar en una burbuja entre Buenos Aires, o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el gobierno nacional, y al resto de las provincias pronunciándose también o tomando partido a través de un comunicado. Neuquén no fue la excepción, pero como que en la agenda pública o en los grandes medios o en las noticias preponderantes solo queda esta disputa nacional, ¿no? Es como si fuese una cosa de dos partes cuando están en juego también los fondos que reciben todas las provincias, ¿no? Bueno, pareciera ser que el país se mueve y las noticias se mueven al son de lo que ocurre en la capital federal y en Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, los de afuera son de palo, no somos noticia en general. Pero bueno, me parece que corresponde establecer claramente, ¿no es cierto?, que los reclamos de coparticipación de la provincia de Neuquén, de la provincia de Río Negro, de las provincias patagónicas, son de larga data, porque hemos sido perjudicados históricamente con una distribución muy baja de la coparticipación en función de lo que estas provincias aportan al Producto Bruto Nacional. Si bien a veces se considera un tanto ideológica la discusión, yo simplemente me pregunto, en el caso de la capital federal, ¿cuáles son las explotaciones, los recursos naturales, las fábricas que hay en la capital federal para que contribuyan al Producto Bruto Nacional? En realidad es una capital de servicios. Lo que pasa es que allí están radicadas las principales empresas que explotan los recursos naturales en todo el país o la producción agrícola, tiene sin duda su domicilio legal en esa localidad y por ende, digamos, buena parte de los impuestos aparecen localizados en Capital Federal. Ahora, si hablamos de riqueza genuina, la que sale del subsuelo, la que sale del suelo, la que sale del trabajo de la gente, poca es la que está en la Capital Federal y el resto está en el interior del país. Me parece que deberíamos ser más justos en esa distribución en función de cuánto se aporta a la riqueza nacional. Al mismo tiempo hay como está esa traba de discusión, si bien son cuestiones políticas y quizás nunca se hayan abordado con tanto énfasis, digo en los últimos 10, 15 años, el tema de la coparticipación irrumpe así con algunos estertores, algunas promesas y algunas decisiones también, y algunas decisiones cuestionadas en la última década, digo. Sí. Pero no, la ley que establece la posibilidad de modificación no tiene que llegar por un consenso que de a ratos es como una trampa que tiene la ley de la coparticipación también, ¿no? Al margen de las decisiones políticas que podrían encaminar el asunto y que no han estado prevaleciendo, ¿no? Bueno, creo que lograr la conformidad de todos, absolutamente todos, es algo muy difícil de lograr en Argentina, ¿no? Es decir, ya encontrar una mayoría grabada, ¿no es cierto? 2 tercios, por ejemplo, es difícil de lograr. Así que el compromiso de todos los firmantes, yo diría que por el momento es imposible. Claro. Pero me parece que deberíamos razonar
que esta situación no puede prolongarse en el tiempo y generar situaciones de intervención de la Corte Suprema de Justicia, digamos, cada vez que cambia el gobierno de un signo político de otro, sino que tenemos que encontrar una respuesta técnica a este problema que tiene, obviamente, indicadores duros que se pueden analizar y que debe llegarse a un acuerdo de argentinidad, donde en realidad seamos solidarios todos y respetuosos, ¿no es cierto?, del conjunto de los argentinos, en un Congreso que bueno, deje de pensar simplemente en mirarse el ombligo y pelear permanentemente en la grieta y piense de una vez por todas en la solución de los problemas de largo plazo que tiene la Argentina. Sí, en los discursos, ¿no? De uno y otro lado de la grieta, es como que esa mirada incluso suele tener asidero. En los hechos, bueno, después vas a buscar los votos o el quórum y es como que, ¿no? Lo que trepa a la escena pública es si consiguió o no consiguió quórum tal o cual partido y cómo sigue profundizándose esa enemistad o esa grieta tan que nos hace tanto mal a los argentinos. Te quería preguntar, digo, porque también ese debate de la distribución de los recursos está presente en la provincia y cada tanto algunos intendentes lo plantean. ¿Hay una alternativa? ¿Lo están observando? ¿Lo creen conveniente? Digo, si llegan al gobierno, bueno, eso, discutir la nueva coparticipación provincial. Sí, yo creo que nosotros estamos abiertos a una discusión llana, que se dé en términos, como dijimos, equilibrados, en una provincia que afortunadamente crece su Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Creo que si eso se diera en un proceso diferente, es mucho más difícil de lograr. Pero, bueno, lo primero que se necesita es pensar en grande, ¿no es cierto? Pensar en grande en Neuquén, pensar en grande en la Argentina, y justamente parte de nuestra prédica es esa, ¿no es cierto? No queremos en Neuquén que se instalen grietas, sino que queremos vivir en armonía y en paz. Los 8 años que fui vicegobernadora, creo que tuve ese acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Se pudieron resolver temas graves como el Código Procesal Penal, que hacía 10 años que no se resolvían. Se pudo generar la primera ley orgánica de educación, que tampoco habíamos tenido oportunidad de votarla. Se pasó por una situación incómoda, pero se resolvió, que fue el juicio a los miembros del Tribunal Superior de Justicia por un descrédito que en ese momento sufría la justicia, y se resolvieron. O sea que cuando hay voluntad política y no se piensa simplemente en el hoy, en el voto y en la próxima elección, sino se piensa con una mirada un poco más amplia y más responsable, yo creo que se pueden lograr acuerdos. Y eso es lo que queremos para Neuquén, ¿no? Un Neuquén que, más allá de las distintas miradas políticas, convivamos en paz, en armonía, y que cada cual represente a su sector, ¿no es cierto?, con sus argumentos, con su fortaleza, pero no estamos de acuerdo, digamos, con simplemente sellos electorales que aparecen y desaparecen, ¿no es cierto?, y que no tienen ningún respaldo detrás ideológico ni de continuidad institucional, que no permiten ese tipo de garantías. Uno sabe qué hace el peronismo, qué hace el radicalismo, hasta te diría, con los años que ha tenido el PRO también, por su vigencia, digamos, en la política argentina de los últimos años. Pero aquí lo que vivimos es la aparición y desaparición de sellos electorales que no le dan a la ciudadanía ninguna garantía y tampoco dan ninguna garantía en una discusión, porque estas discusiones proyectan a la provincia de Neuquén y a sus ciudadanos en el largo plazo. Lo mencionás particularmente por los respaldos que está sumando Rolando Figueroa del PRO y del PJ y de alguna otra fuerza política. No, me refiero a los sellos electorales que aparecen. No me refiero en particular a Rolando Figueroa ni a nadie, sino que lo que hemos visto son partidos que aparecen y desaparecen, ¿no es cierto? Es decir, que duran menos de una elección. Ana, bueno, venimos de un año que ha sido de los mejores en la historia de hidrocarburífera, ¿no? Y con el impacto que eso ha tenido también en la economía neuquina. También Neuquén como ese imán de atracción de miles de personas que siguen llegando, buscando las oportunidades que se les retasean en sus provincias de origen, en otros lugares del mundo, incluso de otros países. Bueno, esa nueva ola migratoria que estamos viendo más claramente en los últimos 2-3 años, pero
pero que ha sido, y que es la historia un poco de Neuquén también, ¿no? De acuerdo al momento que tomemos. ¿Cómo te imaginas el año que viene, en medio de las incertidumbres, todavía con un proceso electoral nacional por definir, ¿no? Con las cuestiones macro de Argentina estallando fuertemente, Neuquén dándole pelea con, estos recursos, con su historia, con su afianzamiento de los marcos jurídicos, políticos, que, algunas garantías le ofrecen a esas empresas que eligen seguir invirtiendo en la provincia de Neuquén. ¿Cómo te imaginas el corto plazo, al margen de lo político, de que si gana el MPN, si no gana, podría ser una distinción, digo, de acuerdo a quién gane, pero digo, la cuestión del corto plazo de Neuquén? Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia importante. No todo da lo mismo, digo, pero para hacer una foto macro del corto plazo y de teniendo en cuenta de cómo viene Neuquén, ¿no? También. Bueno, por eso digo, la ciudadanía tiene en sus manos la elección y son ellos los responsables del futuro de Neuquén, ¿no es cierto? En eso no hay discusión. Sin duda, este crecimiento importantísimo que ha tenido el desarrollo de Vaca Muerta tiene que ver con una inversión de muchos años, una inversión de años que se fue gestando aún en épocas difíciles a nivel nacional y donde no había inversiones en el país, con inversiones del orden de 4.000, 5.000 millones de dólares por año, ¿no es cierto?, en los últimos años. Pero eso se dio porque hay credibilidad en la gobernabilidad de Neuquén. Me parece que lo primero que hay que definir es la gobernabilidad de Neuquén. En las próximas elecciones lo va a definir claramente. Si hay, digamos, por eso digo que en mi caso, y como miembro y representante del Movimiento Popular Neuquino, voy a decir claramente, ¿no es cierto?, que esa confianza en la gobernabilidad la da el Movimiento Popular Neuquino, y que si eso claramente se mantiene y se establece, no va a haber zozobras, o sea, va a haber lo mismo que hemos tenido siempre, que es un gobierno provincial fuerte frente a un gobierno nacional que se va a discutir, digamos, con mayor y menor virulencia, todo lo que significa la elección nacional que se va a trasladar hacia fin de año. Pero asegurando, digamos, esa gobernabilidad, esa confianza en que las inversiones van a seguir, en que el gobierno va a transitar por buen camino y va a tener representantes de todos los sectores que se presenten, obviamente, en esa elección y que constituyan una legislatura plural. No va a haber zozobras para Neuquén. La producción de petróleo y gas, afortunadamente, va a seguir creciendo. Esperemos que los oleoductos, los gasoductos que se están construyendo o ampliando nos permitan evacuar cada vez más cantidad de petróleo y gas y exportarlo, claro, lo cual va a significar más recursos para Neuquén, pero también más recursos para la Argentina. Así que eso es lo que creo que va a pasar. Bien, Ana, te agradecemos muchísimo este contacto y aprovechamos para desearte un feliz año nuevo, mañana junto a tu familia, a tus seres queridos. Seguramente vamos a estar, volviendo a hablar en breve porque, la agenda también nos impone estas definiciones que ya se vienen en el año político que se nos viene encima también en la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. También brindo por ustedes, por todos los neuquinos, porque tengamos este año que se inicia con bienestar para todos y con las esperanzas y esa alegría que nos dio el Mundial, que se proyecte de alguna manera en el 2023. Y nos volvamos a reunir el año que viene trabajando siempre por este futuro de Neuquén que nos cobija y que es generoso con nosotros. Gracias. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias.